Voy a dar la bienvenida ahora a Marian Jans Baliu. Marian Jans Baliu es docente. Qué importante es esta palabra, ¿no? Porque no solo transmite conocimiento, ¿no? Marian Jans Baliu es una persona que también transmite muchísimo interés por la profesión, mucha inquietud, el hacerse preguntas, ¿no? De hecho, le debo parte de seguir yo con este curso fue unas palabras que me dijo al acabar la primera jornada. Yo asustada porque me había metido en esta especie de reto y me dijo, qué importantes son estas jornadas, Emma, muchas gracias. Entonces, se lo agradezco desde aquí, ella ya lo sabe, la he visto y hemos compartido otros cursos y otras, siempre está aprendiendo, siempre está preguntándose cosas y probando en la escuela. Y bueno, pues nada, muchísimas gracias, no solo por el interés que transmites, sino porque sé que lo compartes con tus alumnos, eso es muy importante para todos. Ella nos va a hacer una especie bueno, lo va a contar ella mejor, de la limpieza de base acuosa del soporte celulósico, evolución en las enseñanzas de conservación y restauración de documento gráfico. Pues nada, María Ángeles, muchísimas gracias por estar, bienvenida y esperando escucharte todo lo que nos tienes que contar. Bien, buenos días. En primer lugar, agradecer la invitación a esta jornada y agradecer tus palabras, Emma. Eh, Estoy encantada siempre de verte, de participar en jornadas y de verdad que agradezco la organización de estas jornadas que nos sirven mucho a la profesión. Como ha dicho Emma, mi charla va a ir sobre la limpieza de base acuosa del soporte celulósico, pero desde el punto de vista de esta evolución en las enseñanzas de conservación y restauración de documento gráfico en la Escuela Superior de Cataluña en Barcelona. Soy profesora del grado desde el curso 94-95, por tanto ya hace 30 años. Siempre he dado clases en la especialidad de conservación y restauración de documento gráfico en tercer curso y en la asignatura de teoría y práctica de la conservación y restauración de documento gráfico, que es una asignatura anual de 23 créditos y de 14 horas semanales, lo cual creo que es un lujo poder hacer 14 horas de prácticas a la semana. ¿Cómo enfocamos la asignatura? Pues con una revisión y actualización continua de los procesos de intervención, metodologías, productos, materiales, bibliografía y, como no, formación. Esto es posible gracias a infraestructuras adecuadas. La escuela tiene 10 talleres de restauración y recursos para material tanto fungible como inventariable. Por tanto, esta revisión de la limpieza de base acuosa la voy a hacer del papel. Cabe mencionar, o es importante mencionar, que también realizamos limpieza acuosa en el pergamino, pero como hablamos con Emma hace poco, esto merecería pues también unas jornadas específicas. Bien, solo la definición del agua. Elena nos acaba de explicar, de dar muchísima información y mañana seguirá, pero todos sabemos pues, que es este líquido transparente, incoloro, inodoro, insípido, en estado puro, que es el mayor componente de la superficie terrestre y de los organismos vivos y formado por esta molécula que tanto nos ha hablado Elena. Sí que es interesante saber y explicar siempre que esta molécula dipolar es de alta polaridad, por tanto es una sustancia polar, pero que se comporta, también como ha explicado Elena, de manera distinta según el material sobre el que actúa, ¿no? Tiene esta acción física, actúa como disolvente, ya que actúa en los enlaces débiles intermoleculares, por lo cual similar disuelve a similar, disoldrá sustancias polares, pero también tiene esta doble acción química que actúa como reactivo cuando actúa sobre los enlaces intramoleculares. Es importante pues, tener estas nociones. La definición del papel, me ha gustado esta de Salvador Muñoz, que es este producto de forma laminar compuesta por fibras vegetales sueltas, dispuestas de forma aleatoria, que será distinto según la procedencia de las fibras vegetales, el proceso de fabricación, obtención de pasta,
y que sabemos que el componente mayoritario es la celulosa, ¿no? Ya nos ha hecho esta revisión también Elena y mañana seguirá, que tiene otros componentes también que se eliminarán en mayor o menor grado, depende del proceso de obtención de pasta. ¿Cómo podemos definir la suciedad? Que son los tres elementos en juego, ¿no?, en estas jornadas. Pues según Wolbers, por ejemplo, la suciedad está compuesta por una mezcla de partículas de materiales orgánicos e inorgánicos. Cuando esta partícula es mayor a 1 micrón, los enlaces de unión son mayoritariamente de tipo electrostático y su eliminación será más fácil mediante acción mecánica y el uso del agua. Cuando esta partícula tiene un tamaño menor a 1 micrón, intervienen otras cargas además de las electrostáticas y costará más su eliminación. Los objetivos de esta limpieza de base acuosa, ¿cuáles son? Separar y eliminar de sólidos, del papel y de los materiales constitutivos, eliminación de manchas solubles al agua, disolución y extracción de productos de deterioro nocivos para el papel, uno de los cuales, y muy importante, es esta eliminación de la acidez soluble al agua. ¿Por qué los debemos eliminar? Porque todos ellos contribuyen a la acidificación, amarillamiento y envejecimiento del papel. Por tanto, es un proceso que, como explico a las estudiantes, pues se planifica en muchas intervenciones y ellas así lo planifican en sus proyectos de intervención, pero que se debe valorar la metodología más adecuada en cada caso. ¿Cómo lo hacemos? Pues primero se evalúan los beneficios que aporta el documento frente a los riesgos y cómo reducirlos al máximo. Normalmente se plantea tras la limpieza mecánica en seco, siempre tras la realización de la prueba de solubilidad de los elementos sustentados, y esto, insisto mucho, es la primera prueba que realizamos, la solubilidad al agua de los elementos sustentados, ya que implica realizar unos procesos u otros, y siempre con una precaución máxima, manipulación cuidadosa, materiales de protección adecuados y extrema vigilancia. Tenemos una serie de herramientas para esta limpieza de base acuosa. En primer lugar, el agua, como ha explicado también Elena, de consumo, destilada, desionizada, filtrada, y todas estas herramientas que se pueden incluso combinar entre ellas. El uso de tensoactivos, enzimas, modificación de viscosidad, los geles, como ha explicado Elena, el control de la corrosión, el pH, la conductividad, el uso de quelantes y de emulsiones. ¿Cuáles son las ventajas de la limpieza de base acuosa? Pues mejora el aspecto del papel, mejora en muchos casos la consistencia del papel, mejora la estética de la obra, que muchas veces es una de las principales finalidades, sobre todo en obra gráfica. Se potencian las uniones interfibrilares, se elimina la acidez soluble al agua y se eliminan todas aquellas sustancias polares, ¿no? Por todo lo que hemos dicho, similar disuelve a similar. Bien, voy a hacer este recorrido. Hace 30 años la bibliografía específica entonces era escasa y el acceso complicado. Era posible, pero complicado. Era físico, ¿no? Debías ir a las bibliotecas, tener el libro, consultar el libro, y en este aspecto, en estos 30 años, el cambio ha sido rápido y exponencial. Todos sabemos, Internet marca un cambio en todo esto, y lo que hasta hoy en día lo que voy a revisar es las metodologías, pero no en profundidad, sino cómo hemos ido llegando a ellas. Veréis que hay unos puntos de inflexión importantes, como pues aparición de bibliografía constantemente, acceso a esta información, con lo que acabo de comentar de Internet, cursos de formación continuada por mi parte y asistencia también a jornadas, a congresos, ¿no?, para poder transmitir este conocimiento. Los manuales de hace más de 30 años estaban basados, muchos de ellos, en la experiencia de conservadores y restauradores de la época. Muchos de ellos han quedado en desuso, han caído en desuso, algunos productos, sobre todo, por su toxicidad. Pero fueron básicos para transmitir los conocimientos, poder aprender primero como alumna, trabajar después como conservadora, restauradora y ejercer como profesora. Aquí, por ejemplo, pues todos hemos revisado y estudiado con los manuales del RAM, de la UNESCO, primero el del 84 de Carmen Crespo y Vicente Viñas, y después ya el del 88 con Ruth Viñas y Vicente Viñas.
Las metodologías de la época, pues principalmente por inmersión, con protección flexible y permeable, flotación, protección rígida y permeable, absorción, que tenemos estos dos tipos, pulverización o brocha y absorción entre papeles secantes, o también la combinación de mesa de succión. Los materiales de la época, solo voy a hacer un pequeño inciso, no los voy a revisar todos porque no me da tiempo, pero el tejido no tejido de poliéster, que hoy es fácil de encontrar, ¿no?, conocido como ramay, en la época era difícil de encontrar. Incluso íbamos a tiendas de telas y trabajábamos con friselina o entretela. Las rejillas de polietileno, mosquiteras y más adelante también protección de luminarias. Las cubetas de fotografía en esa época eran verdes y amarillas, como veréis en las imágenes, no encontrábamos blancas, y las brochas suaves en elementos metálicos eran muy caras. Los pulverizadores eran de plástico. Ahora el Dahlia pues, nos permite trabajar también muy adecuadamente. Os enseño imágenes del primer taller donde estuvimos ubicados. Era un taller temporal con la previsión de traslado a un nuevo taller de nueva construcción, pero ya se fabricó, se construyó esta pila de medianas dimensiones que nos permitía esta limpieza de base acuosa, que la realizábamos con agua del grifo de uso de boca. No hicimos ninguna instalación. La bibliografía de la época no recomendaba agua destilada, agua desionizada, si no se hacía pasar por algún material que aportara iones, pues de calcio o magnesio. Y bien, pues debo decir que abríamos el grifo y realizábamos las limpiezas. Como veis aquí, el sistema de protección, los estudiantes trabajando, y como veis las cubetas verdes y amarillas, lo cual interfería un poco con la observación del resultado, ¿no?, de la suciedad que se eliminaba. También por flotación, pues nos construíamos estos bastidores de madera que barnizábamos con Paraloid, grapas inoxidables, o ya con la ayuda de luminarias, de protección de luminarias, pues realizábamos estas inmersiones, bueno, estas limpiezas por flotación para evitar la inmersión del documento justamente. También por absorción, pues con la ayuda de material absorbente como papel filtro y la ayuda de succión también, y estos pues pulverizadores de plástico y las brochas que entonces llamábamos japonesas, ¿no? Ahora las brochas japonesas son las de uso para el engrudo. Bien, a finales de los 90 la bibliografía se amplía de forma exponencial y me gustaría solo hacer un pequeño inciso de este momento de inflexión también en el uso de disolventes no acuosos para eliminación de manchas, cintas autoadhesivas, todo aquello no soluble al agua. Empezamos a usar el triángulo de TEAS, que nos da mucho más criterio a la hora de escoger el disolvente adecuado. También nos permite localizar pues, el agua en la zona polar con todas las sustancias hidrófilas, y localizando la sustancia que queremos eliminar y el disolvente que está en su zona, pues podemos escoger mejor cómo intentar eliminarlo, ¿no? A veces se consigue, a veces no. Primero fue el test de Feller con productos muy tóxicos o de alta toxicidad, y ahora ya trabajamos con el que llamamos test de Cremonesi mediante la mezcla de disolventes de baja toxicidad. Bien, hay el traslado al nuevo taller. Se fabrica, se compra una pila de grandes dimensiones móviles de PVC, y empieza el debate sobre el distinto tipo de agua corriente, destilada, desionizada o filtrada. Finalmente se opta por estas tres salidas de agua. Tenemos una salida de agua corriente en la pila grande, aparte de las pequeñas, para todo lo que es limpieza de materiales. Tenemos también una salida de agua filtrada con carbono activo, que está de aquí, con los filtros que veis aquí, y una salida de agua desionizada previamente también filtrada por carbono activo, que son los botellones que observáis aquí. Esta es la pila de grandes dimensiones. El agua corriente, el agua de uso de boca, ya hace años podemos consultar su calidad y su dureza mediante la página web de Aigües de Barcelona, y depende de tu dirección, pues tiene distinta procedencia. Hay dos procedencias básicas en Barcelona. Cuando medí la pH y la conductividad, pues estaba un pH de 7,8, es una agua dura, y la conductividad de 650 microsiemens por centímetro, que es la que se ajusta, como también ha comentado Elena. El agua filtrada mediante carbono activo pues funciona, ¿no?, con estos cartuchos que realizan esta absorción, elimina el cloro, subproductos de cloro,
la mayoría de sedimentos, compuestos orgánicos, pesticidas, herbicidas, microplásticos, etc. Cuando realice la medida, el pH es de 6,5, fue de 6,5 y la conductividad un poquito más baja, 450 microsiemens por centímetro. Agua desionizada, tenemos este sistema dúplex de 2 columnas de resinas de intercambio iónico en línea y cuando medí las características salía un pH de 6 que va bajando, que nos parecería que tendría que estar a 7, ¿no? O parecida a la destilada, pero es muy ávida de iones, ¿no? El CO2 del ambiente, la contaminación ambiental, y se observa cómo va bajando el pH. Y la conductividad, como veis, es muy, muy bajita. La usamos sobre todo para preparar todas las sustancias, adhesivos, desacidificadores, etc. Y la limpieza húmeda, en principio la realizamos con agua filtrada por los cartuchos de carbono activado. En esta época también podemos adquirir ya cubetas blancas, ya sin problema, incluso estas de grandes dimensiones que tuvimos que tunear para que pudieran realizar el desagüe, pero que nos han servido mucho. Y ya empieza la introducción de nuevos materiales que nos permiten a veces las mismas metodologías, pero trabajando diferente, ¿no? Hablamos de absorción con la humectación por vapor a través de láminas microporosas como el Gore-Tex y el Sympatex. Realizamos prácticas de esta limpieza, que como sabemos es una metodología que va muy bien para humectar de forma homogénea, pero si intercalamos un papel absorbente también nos va a recoger toda esta suciedad o acidez soluble al agua. Cada año realizamos una práctica para poder comparar cómo trabaja el Gore-Tex y el Sympatex y básicamente lo que vemos es la diferencia de rapidez de actuación del proceso. Aquí vemos un caso práctico de un aplanado y eliminación de este papel añadido y limpieza de un dibujo. Como veis aquí, pues el papel absorbente con los restos de suciedad. Bien, en esta época también podemos conseguir, ya que vamos avanzando, pues una mesa de succión en frío a baja presión con cúpula de nebulización de dimensiones grandes, la cual nos permite pues esta humectación por nebulización y trabajar sobre papel absorbente de manera que va recogiendo pues esta acidez soluble y esta suciedad, ¿no? Siempre controlando pues la humedad relativa. Es un proceso lento, pero hay piezas en las que es más adecuada pues esta metodología. Hay otro momento de inflexión, que es este del 2011, tras una formación en el extranjero con Paolo Cremonesi, tuve el privilegio de poder organizar un curso en la escuela, en el taller, con Paolo Cremonesi y Leticia Montalbano, y se revisaron ya metodologías y materiales como la gelificación del agua, el uso de agua tamponada ya con tampones o buffers y el uso de enzimas. Ya en esta época, pues, introducimos la gelificación del agua, que trabaja por absorción también, y con estos materiales, ¿no? Que ya algunos ya los conocíamos, como la hipercelulosa, como el Clucel G, pero la goma xantana, concretamente el Banzan y el polisacárido, el agar-agar, ya aparecieron para quedarse, ¿no? Y lo seguimos usando muchísimo. El ácido poliacrílico, hicimos ensayos y hicimos pruebas, pero ya no lo usamos debido a que ya no es un gelificante directo y además con soportes proteicos puede dar problemas y desgelifica. Por lo tanto, pues ha caído en desuso. Empezamos a trabajar con tampones. Sí que es cierto que lo hacíamos para limpieza localizada más que total, pero bueno, empezamos a trabajar ya con estas mezclas de un ácido débil y una sal y su sal para poder trabajar con esta base acuosa, pero a un pH estable, con lo cual permite limpiezas o sobre todo solubilidad de acidez soluble mucho más intensas, ya que es más capaz de absorber esta acidez, manteniéndose siempre a un pH estable. Aquí veis pues, un ejemplo de la realización de esta placa rígida o semirrígida de agar-agar y estas limpiezas localizadas mediante absorción. También empezamos a trabajar con enzimas, como sabéis, son muy específicas, debes saber muy bien la sustancia que vas a eliminar para escoger correctamente la enzima, lo cual a veces
puede ser un problema, ¿no? No puedes ir probando. Además, caducan muy rápidamente. Pero en este caso, por ejemplo, esta mezcla de proteasas de TS nos permitió realizar un gel con enzimas y tamponado para eliminar restos de una cola proteica. En esta época aparece un nuevo material defigativo, que es otro proceso relacionado con las limpiezas acuosas, ¿no? Aquellos elementos sustentados solubles al agua que te implican un riesgo importante, que es el ciclododecano, este hidrocarburo cíclico saturado, que es reversible por sublimación, y con el artículo de Salvador Muñoz Viñas, que explica que es aconsejable esta bicapa con resina acrílica Paraloid, pues cada año también realizamos un ensayo de este tipo y después en las obras que lo necesitan pues lo aplicamos. En este caso es una aplicación del ciclododecano fundido y en este caso del ciclododecano en spray. A finales de la primera década de los 2000 siguen publicándose muchos libros y junto a estos aparece el libro que nos enseña a restaurar mejor y acerca la ciencia a los restauradores de forma útil, que es Paper and Water, que es como un libro de cabecera, ¿no? Para ir leyendo poquito a poco. Es muy intenso, pero nos da muchísima información que es interesante saber, ¿no? Esta actuación del papel, del agua en el papel, como ha dicho Elena y como mañana nos acabará de revisar. A partir de aquí también realizamos pruebas en los documentos, esta prueba de absorción del agua, ¿no? Nos indica si el papel es muy hidrófilo o hidrofóbico, pues realizamos esta medición como práctica. Y otro punto de inflexión importante es en el 2014 el curso en San Pere de las Puelas sobre la estabilización de tintas ferrogálicas. Justo en este curso conocí a Emma, que vino a presentar la desacidificación con nanopartículas. Y bueno, aquí empezó la relación y este curso pues marca este punto de inflexión para empezar a trabajar con quelantes, con fitato cálcico para quelar los iones de hierro 2 cuando la prueba con batofenantrolina nos da positivo, la desacidificación con bicarbonato cálcico y el reapresto o laminación con gelatina tipo B. Sabéis que va todo con un pack, ¿no? Con lo cual no se puede realizar siempre, pero intentamos cada año que las estudiantes pues, puedan realizar una práctica de este tipo. Seguimos con la introducción de nuevos materiales superabsorbentes, en este caso para trabajar por flujo capilar o difusión, que son el de Dupont o el Paraprim, o L 50 o 60, depende del grueso. Sabemos ya esta metodología inclinada, creo que Emma precisamente da una charla sobre limpieza de este tipo. El primer producto que probamos fue el Sontara y este es el primer dibujo donde lo realizamos. Era un lápiz grafito graso que había estado enmarcado, por lo cual no lo quisimos sumergir porque soltaba aún partículas de grafito y la verdad es que funcionó muy bien. Es interesante decir que ya nos atrevimos a desacidificar con esta metodología también y vimos que funcionaba también porque, bueno, con la medida del pH puedes observar que sube el pH. Seguimos trabajando con esta metodología y es importante señalar que hay piezas o formatos grandes con los que tuvimos problemas. Como ha dicho Emma, la prueba-error nos ayuda a avanzar también y en la escuela también nos pasa, ¿no? Para mí es muy interesante descubrir intervenciones o descubrir problemas que no habían surgido hasta el momento, ¿no? Por ejemplo, aprendí en una charla anterior cómo disponer estos grandes formatos ayudándonos de Melinex o Milar para irlo desenrollando. Pero en este caso podéis ver que tuvimos problemas ya que se provocaban estas ondulaciones. También hemos podido realizar un trabajo final de grado comparando el Sontara y el Paraprim gracias a una lámina impresa coloreada con acuarela, pero que estaba fragmentada. Y como veis aquí, pues una de las conclusiones fue la rapidez con que trabaja el Paraprim respecto al Sontara. Aparece la nanotecnología. Seguimos trabajando por absorción, pero ya con estos geles químicos a base de agua, los hidrogeles, que se estudian y se trabajan a partir de estos dos proyectos europeos, Nanoforar y Nanorestar,
y que comercializa esta empresa, porque ya no los podemos elaborar en el taller, sino que necesitan una síntesis de laboratorio. Tenemos la suerte de contar con ellos. Actualmente hay estos dos, una retención media y una alta retención. Esto va cambiando con el tiempo. Yo recomiendo la visita de su página web porque están en constante actualización y fabricación de nuevos productos. Pero la base es que son unos geles con unos microporos, la cual cosa ceden poca humedad y absorben muchísimo. Y son aptos para trabajar en materiales muy sensibles al agua, para eliminar aureolas, sobre todo de aquellos soportes que no se pueden mojar. En este caso estamos eliminando una aureola de un abanico. Esto es justamente es pergamino, no es papel, pero como veis aquí la aplicación del gel. Ya a partir de 2018, nueva bibliografía, jornadas, cursos y estos dos puntos de inflexión, ¿no? La organización del curso de Wolvers en la escuela y en el Centre de Restauració de Vins Mobles de Catalunya y revisando todas estas metodologías de base acuosa en el papel. Y también la jornada técnica, la primera jornada técnica de Reempapelamos, presencial en Madrid, que me fue de gran utilidad también. Precisamente a partir de esta jornada introducimos también las esponjas de alta absorción. Arsenio también hará una revisión de estos materiales de alta absorción. Y aquí veis un ejemplo de su uso para la eliminación de esta pequeña aureola con la esponja. Y ya llegamos pues a todo lo que es la modificación de los parámetros del agua para ajustarlos más a los parámetros del soporte y controlando el pH y la conductividad y también añadiendo pues quelantes si se considera necesario. Es importante señalar que estos cambios, esta modificación de los parámetros del agua, lo podemos aplicar en todas las metodologías revisadas hasta ahora. Solo esta que está en gris no la he probado por nebulización, pues es un nuevo reto para este año, pero en todas las otras las hemos realizado. Es posible realizarlas y funcionan. Se basa en conocer el pH y la conductividad de la obra y modificar y controlar el pH y la conductividad del sistema acuoso. De todo ello nos va a hablar en más profundidad Amparo Escolano, pero básicamente comentar que hay dos metodologías, la de Richard Wolvers, que es trabajar con buffers, quelantes y aclarados. El pH y la conductividad del sistema acuoso se ajusta a la del papel, en este caso, pero después hay Keenan y Hughes, que trabajan con ácido acético e hidróxido de amonio a unos pHs fijos y a unas conductividades más o menos fijas. Esta no la hemos ensayado. Seguimos midiendo pues el pH de la obra, es importante, la mejor manera es, como ha comentado también Elena, con un electrodo de superficie plana, basándonos en la norma, y la medida de la conductividad con cápsulas de agorosa de bajísima conductividad, casi cero, al 5% en agua desionizada y el conductímetro portátil del AquaTwin. ¿En qué consiste? Pues en trabajar con buffer o buffer y quelante. Se ajusta la conductividad adecuada, que normalmente es la del papel máximo por 10. Por tanto, trabajamos en sistema acuoso ligeramente, muy ligeramente hipertónico para limpiar, hipotónico para enjuagar, pero siempre a un pH estable, porque estamos trabajando siempre con buffer. Aquí veis pues la imagen gráfica de los distintos sistemas acuosos. Para limpieza total, también localizada, pero sobre todo total, ¿no? Mediante baños, por ejemplo, o con capilaridad, trabajamos con citrato sódico a pH 6. Es un buffer y con que no llega a 0,4, pues no es quelante. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la precaución de no utilizar quelante siempre? Que los quelantes eliminan pues, metales y si no sabes bien lo que tienes y lo que quieres eliminar, puedes eliminar quizás más de lo deseable. Pero sí que es cierto que utilizamos buffers y quelantes, sobre todo para limpiezas localizadas, limpiezas más intensivas en una zona y después poder realizar la limpieza total con citrato sódico a pH 6. El aclarado lo hacemos con la misma preparación, pero a conductividad muy baja, es decir, hipotónica, para eliminar estos iones. Y después es recomendable pues, realizar un baño de acetato cálcico a la mitad de la conductividad del documento o en algunos casos realizamos desacidificación.
Aquí veis pues momentos de preparación de todo este sistema acuoso. Tenemos ya un espacio preparado para facilitar todo el proceso. Aquí veis un ejemplo del antes y el después, cómo elimina muchísimo esta acidez soluble, que con agua sola no llegamos a estos resultados, y siempre controlando en el proceso de limpieza el pH para asegurarnos que se mantiene estable y la conductividad para saber cuándo parar también. Aquí veis un ejemplo de esta limpieza localizada. Se realizan cápsulas de agarosa con las distintas preparaciones que os he comentado de buffers y quelantes, y la que mejor resultado se obtiene, se preparan las placas de agar-agar con este sistema acuoso, con buffer y quelante, y se realiza esta limpieza por absorción localizada y después la inmersión con citrato sódico a pH 6. Y veis el antes y el después. Estas aureolas tan envejecidas cuestan mucho de eliminar solo con agua. Se eliminan, pero cuestan muchísimo, y aquí veis el resultado. También realizamos este tipo de limpieza en soportes anexos a las obras. Actualmente estamos realizando la intervención de este abanico, que es una pequeña joya, la limpieza localizada de la decoración metálica, que es una lámina de plata incrustada en nácar, y la estamos realizando con borato sódico y EPTA. Tenemos la suerte de poder colaborar con las otras especialidades. En bienes arqueológicos sobre metales se está trabajando muchísimo con este tipo de materiales, con un control absoluto y unos resultados espectaculares, y pues colaboramos en este sentido. Aquí otro ejemplo de eliminación de corrosión de los elementos metálicos, de bronce, de unas decoraciones de un cantoral de grandes dimensiones, y también hacer este pequeño inciso de un nuevo material como fijativo, que son las siliconas. La silicona líquida, la ciclometicona DH5, que combinamos con la silicona gelificada, el KSG, y nos da muy buenos resultados. Cabe acabar con los riesgos y se explican durante el curso y con todas las pruebas que realizamos, ¿no? Aquí tenemos una lista de la publicación de Javier Tacón, pero todos los conocemos, ¿no? La solubilidad de los elementos sustentados, solubilidad de aprestos, alteración dimensional, la textura puede modificar, riesgo de roturas. No todos los papeles podemos mojarlos. En anexos que se mojan, en fin, ¿no? Podríamos hacer la lista seguramente más larga. Indicar que el agua puede usarse con otras finalidades, además de la limpieza, ¿no? Aquí tenemos una lista, o como componente básico de productos que aplicamos, sobre todo pues, con los adhesivos, celulosa, el engrudo, y como no, en técnicas de examen. Es decir, es un producto que nos rodea realmente en nuestra profesión, ¿no? Ya para acabar, creo que es básico dar al estudiante la máxima información para que pueda escoger con criterio el mejor proceso, la mejor metodología, el producto y el material, pero insisto siempre que es siempre según las necesidades de conservación de la obra que se interviene. Durante el periodo de formación creo que es básico que el estudiante pueda realizar pruebas en obra simulada, pero también en obra real, ¿no? Porque te obliga a este respeto y a esta intervención real sobre la obra. Repito mucho que no hay un proceso mágico, ni una metodología mágica, ni un material o producto mágico. Todos tienen sus ventajas, inconvenientes y riesgos, y es importante conocerlos. Por tanto, el máximo conocimiento lo que dará al estudiante es tener este sentido crítico y actuar con criterio según la necesidad de la obra. Y a mí me obliga que esta evolución continuada de la profesión de conservación y restauración, pues intentar estar al día y, por tanto, seguir formándome para poder transmitir este conocimiento. Aquí ya veis la bibliografía que he acabado de usar para realizar la presentación, y nada más. Muchas gracias. Si queréis contactar conmigo o consultar la página web de la escuela, y espero que os haya interesado. Gracias.